Operaciones algebraicas binarias. Continuando con el análisis de lo que son las herramientas necesarias para la ingeniería, vamos a hablar ahora lo que son las operaciones algebraicas binarias, que son muy importantes para lo que es el desarrollo de la ingeniería. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Operaciones algebraicas binarias. Las operaciones algebraicas binarias es aquella operación matemática que necesita dos operaciones y un operador para calcular un nuevo valor. Dados tres conjuntos, por ejemplo el conjunto A, B, C, una operación binaria representada por este símbolo que puede representar un más, por ejemplo, es una aplicación que asigna a cada par de valores A de A y B de B y un solo valor de C. La operación, cada par de valores de A y de B va a asignar un valor en C. Se puede representar de la siguiente manera. El símbolo más, por ejemplo, que no tiene por qué ser suma, en este caso es una multiplicación, es A por B, nos va a dar un valor en C. Esto es A, B, representa C igual a A, operación B. ¿Qué significa esta operación? Puede significar suma, multiplicación, resta, división, potencia, raíz, lo que sea. Sin embargo, tenemos que ver cómo se opera, cómo se lleva a cabo dicha operación. A, operación B, va a ser igual a C. ¿Sí? También tenemos la forma de expresarla cuando la operación se expresa primero. Este es cuando la operación se expresa entre los operandos. Este es cuando la operación se expresa antes de los operandos, y este es cuando la operación se expresa después de los operandos. A esto se le llama operación inorden. A esto se le llama operación preorden y a esto se le llama operación postorden. ¿Ok? Por ejemplo, el operador de suma de números naturales es un operador binario. ¿Sí? Es un operador de suma donde los números naturales, un número natural más otro número natural, siempre nos va a dar un número natural. A, B, C igual a A más B. Cuando estoy hablando de una operación inorden, o sea, el operador entre los operandos. Y tenemos que 2 más 3 es igual a 5. 2 es un número natural, 3 es un número natural, 5 es un número natural. Si yo expreso esta misma operación que es sin orden, la expreso como preorden, entonces primero pongo la operación y luego los elementos que intervienen en ella, los operandos. Entonces es más 2, 3. Esto significa a 2 súmale 3. Y esto es igual a 5, lo mismo que aquí. Solo que aquí primero se da la operación y después los operandos. Aquí se da el primer operando, la operación y el segundo operando. Ahora, cuando yo primero pongo los operandos y después doy la operación, ¿sí? Entonces se crea una operación postorden. Les aclaro estas tres porque estas tres las van a ver cuando vean programación, ¿sí? Sobre todo cuando estemos hablando de programación binaria o de programación de máquina. Entonces vamos a estar hablando de este tipo de operaciones. La ley de composición interna se dice que una operación binaria es ley de composición interna.
si a cada par de valores AB, ¿sí?, de A, la operación, este A cuadrado significa que tanto A pertenece a A y B pertenece a A. La operación le corresponde un valor C también de A. También se dice que el conjunto cerrado bajo la operación, por ejemplo, en este caso, la multiplicación, esa es una operación in orden, A por A es igual a A. Esto es el valor A que viene del conjunto A y el valor B que viene del conjunto A, ¿sí?, me va a dar como resultado un valor C, por ejemplo, en este caso, suma A más B, y que va a ser el valor también de A. Por ejemplo, dado el conjunto de vectores de 3 dimensiones, V3, es otro vector de V3. O sea, siempre que tengamos un vector de 3 dimensiones, me va a dar un resultado de 3 dimensiones. Si yo tengo un vector de 2 dimensiones, me va a dar un resultado de 2 dimensiones. La suma de vectores es la ley de la composición interna. Por ejemplo, si yo tengo A igual a AXI más AYJ más AZK, voy a hacer una aclaración donde el componente Y siempre tiene que ver con el eje X, el componente Y, J, siempre tiene que ver con el eje y el componente Z o K siempre tendrá que ver con el eje Z. Y entonces estoy hablando de un mundo en 3 dimensiones. Si B es igual a BXY más BYJ más BZK, aquí hay un error, dice ahí J y este es K. Permítanme. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es la suma de los componentes AI, AY y AZ con BI, BY y BZ, que son los componentes vectoriales para cada uno de estos vectores. Entonces, AI se suma con BI, aquí está, A más BI, AY se suma, o AJ se suma con BJ, AY más BYJ, más el componente K, el componente K de A y de B, AZ más BZK. Y tenemos entonces la suma de los vectores con el vector C. Ley de la composición externa. Hay varios casos, pero típicamente cuando la operación binaria se define entre conjuntos diferentes, por ejemplo, la operación del producto de un número por un vector, esto se llama la multiplicación de un escalar por un vector o un número por una función. Entonces, si tenemos un vector de 3 dimensiones y lo multiplicamos por un número real, que es un escalar, nos va a dar siempre como resultado un vector de 3 dimensiones. O sea, siempre nos va a dar el tipo de número más complejo. Así, dado el vector A con el componente I en X, J en Y y, Z, y K en Z, vamos a tener que cuando tenemos A, B y donde B es un escalar que pertenece a R, a los números reales, entonces la multiplicación A por B me va a dar un nuevo vector C en 3 dimensiones. El resultado de multiplicarlo por un escalar B será C igual a A por B, ¿sí? C igual a este vector por el escalar, y entonces va a ser cada uno de estos por el escalar. Entonces AI por B y más AY por B J más AZ por B K. El escalar afecta todos los componentes del vector. Definición: una operación binaria, ¿sí?, por ejemplo la multiplicación,
definida en un conjunto S, es una función S cruz S en S. O sea, la multiplicación siempre va a ser parte del conjunto. La imagen del par ordenado AB bajo la operación de multiplicación se representa como A por B. Es una regla que asigna a cada par ordenado de elementos de un conjunto un único elemento de dicho conjunto. Las operaciones como la suma, la resta, la multiplicación o la división de números son consideradas operaciones binarias, ya que asocian a un par de números con un resultado. Una operación binaria tiene dos características esenciales. Se aplica a un par de elementos con una naturaleza determinada. Asocia a dicho par con otro único elemento de la misma naturaleza determinada. ¿Cuáles son las propiedades entonces de las operaciones binarias? Bueno, tenemos la propiedad de la cerradura. Sea el asterisco una operación binaria definida por el conjunto S y sea T un subconjunto de S, se dice que T es cerrada respecto a la operación asterisco si al aplicar la operación asterisco el resultado cae dentro del conjunto T. Si no cae dentro del conjunto T, entonces no se cumple la propiedad de la cerradura. Esto es, A por B pertenece a T. A por B pertenece a T. Entonces, siendo que A y B son elementos de T. Ok, aquí voy a hacer una aclaración. Si yo multiplico, por ejemplo, 5 por 5 me va a dar 25. Si estuviera hablando de números naturales, esto sería un conjunto cerrado. Estaríamos a partir de dos números naturales generando un tercer número natural. Y entonces estamos hablando de cerradura. Estoy cerrando al conjunto de los números naturales. Pero ¿qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, A por 1 sobre 3? 5 por 1 sobre 3. El resultado va a ser 3/5. Y si estoy hablando de números naturales, 3/5 no pertenece a números naturales. De hecho, es una fracción. Por tanto, no hay cerradura. No habría cerradura en esa multiplicación. Ahora, si se explica la suma de los números naturales, el resultado será otro número natural. Por ejemplo, m más n, ¿sí?, igual a p. Para toda m, n, p que pertenecen a los números, en este caso dice s, pero aquí nos dijo que eran números naturales. Ojo, esta a invertida significa para todo. Para toda m, n, p que pertenece a s. Si se tuviesen los números naturales 3 y 4, el resultado de la suma es 7, que también es otro número natural. O sea, una operación definida en un conjunto S da como resultado un elemento de ese conjunto S. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Elemento idéntico. Sea la operación asterisco una operación binaria definida en un conjunto S, siempre y cuando cumpla con las siguientes características. Un elemento E que pertenece a S es idéntico por la izquierda y por la operación asterisco si cumple con lo siguiente. Primero,
E pertenece a S. E por A es igual a A elemento idéntico por la izquierda para toda A que pertenece a S. Y bueno, ahorita les pongo un ejemplo, vamos de una vez. Es que estoy viendo si viene o no el ejemplo, pero vean, si vamos a tomar imaginen que tenemos aquí un 5 en lugar de la E y que la A es un 1. 5 por 1, el resultado es 5. Y sí, aquí me dice A, entonces más bien E es el número, E es el número idéntico. Entonces quiere decir que E es la operación nula. 1 por 5 es igual a 5, elemento idéntico por la izquierda. ¿Sí? Ok, ahora E por A es igual a A elemento idéntico por la derecha. Lo mismo, ¿no? Para toda A que pertenece a S. Lo mismo, si E vale 1, lo multiplique por la izquierda o por la derecha, siempre, o sea, si yo pongo primero el 1 por 5 o pongo el 5 por 1, el resultado siempre va a ser 5 y va a pertenecer aquí. E por A es igual a A por E. O sea, si multiplico 1 por 5 o multiplico 5 por 1, el resultado siempre va a ser 5, ¿ok? Bueno, tenemos entonces aquí ejemplos representados en una tabla en donde me dice, mira, si tú multiplicas D por A igual a D, ¿sí? Aquí tenemos la multiplicación y me dice D por A, ¿sí? Igual a A. Entonces D por A igual a A. ¿Sí? Si me dice A por D, ¿sí? Este es A por D, ¿sí? Va a ser igual a A de todos modos, pues ya sea por la izquierda o por la derecha. Ahora, si yo agarro D por C, ¿sí? Va a ser siempre igual a C. Y si yo agarro por el otro lado C por D, ¿sí? Va a ser también siempre igual a C. Entonces, por donde busque y cualquier relación, ya sea por la izquierda o por la derecha, se va a cumplir estas relaciones que tenemos aquí. D por B, B por D, D por E, D por D, D por D. Por lo tanto, D es el número idéntico. O sea, cualquier número que agarre y que lo multiplique por D, que es el número idéntico, me va a dar el mismo número. Si lo multiplico por A, me va a dar A. Si lo multiplico por C, me va a dar C. Si lo multiplico por B, me va a dar B. Si lo multiplico por D, me va a dar el mismo. Entonces, el número idéntico se llama D. ¿Ok? Este es el número idéntico. Elemento inverso, sea asterisco una operación definida en un conjunto S, sea E el elemento idéntico por la izquierda, ¿sí? Para la operación asterisco, mientras que un elemento A, ¿sí? Marcadito, el cual llamaremos elemento inverso que necesariamente debe de pertenecer al conjunto S, al mismo conjunto. Podremos hablar del elemento inverso por la izquierda si cumple con la siguiente condición. Y de hecho puede ser por la izquierda o por la derecha. Pero veamos lo siguiente. Esto es, el elemento A, que es el elemento que llamaremos como elemento inverso, pertenece a S. Entonces, si yo multiplico A inverso por A, va a ser igual a el elemento idéntico. ¿Sí? Se los voy a explicar. Si yo, por ejemplo, agarro que es 1 sobre 5 y lo multiplico por 5, el resultado va a ser 1. Lo mismo va a ocurrir si lo hago de la otra forma. Si pongo 5 por 1 sobre 5, el resultado va a ser 1. Y 1 es el elemento
idéntico para la multiplicación, ya que si yo multiplico 1 por cualquier número, me va a dar ese mismo número. ¿Sí? Es el elemento inverso, entonces el A marcadito, ¿sí? Es el elemento inverso por la izquierda en este caso, porque está por la izquierda. Si lo pongo de este otro lado, estaré por la derecha, para toda A inversa, todo número inverso que pertenece a ese. Sea E un elemento idéntico, ¿sí? Por la derecha, para la operación asterisco, podemos hablar de un elemento inverso A que pertenece al conjunto S, ¿sí? Si cumple con lo siguiente. Y vean que aquí lo único, aquí me dice que A inverso pertenece a S, ¿sí? Y A por el inverso, o sea, ven que aquí está por la derecha, entonces es igual al elemento idéntico. Ya lo expliqué con números. Podemos hablar entonces de que la existencia de un inverso, siempre y cuando se dé la existencia de dicho elemento tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Es el inverso de A por A va a ser igual al idéntico del número, y el idéntico, pues en este caso para la multiplicación será 1, ¿sí? Y también tanto por la izquierda como por la derecha va a ser el mismo, ¿sí? Si estuviéramos hablando del inverso de la suma, que no fuera multiplicación sino suma, entonces estaríamos hablando de que si yo agarro, por ejemplo, menos 5 más 5, el idéntico sería 0. Y si yo agarro 5 más menos 5, también sería 0. Entonces, ya sea por la izquierda o por la derecha, sería exactamente lo mismo con el inverso, ya sea el inverso multiplicativo o el inverso de la suma. La tabla es exactamente igual como la que vimos hace ratito, en donde me dice, si yo multiplico A por C, y me da el idéntico en cualquier forma de las multiplicaciones, quiere decir, ¿sí?, que el valor, por lo tanto, para el elemento A, su inverso es C, para este caso. Para este caso, para el elemento B, su inverso es B en amarillo. Para este caso, ¿sí?, C por A igual a 1, A por C igual a 1, y entonces el inverso de C pues es A, y en este caso el inverso de D es D, ¿sí? Porque siempre que tengo un número que me da como resultado en la operación con el mismo inverso, entonces es el número, y me da el idéntico, entonces es el número inverso precisamente. La asociatividad, sea una operación cualquiera que sea binaria, definida en un conjunto S, se dice que la operación cualquiera que sea es asociativa si cumple lo siguiente: A por B por C es igual a A por B por C para toda A, B y C que pertenecen a un conjunto, en este caso S. ¿Sí? A por B por C igual a A por B por C, o sea, estoy asociando de diferente forma y el resultado es el mismo, ¿sí? A por A más B por C, ¿sí?, igual a B por C, perdón. Esto es el resultado que tengo. Donde A es igual a A, se cumple entonces que B por C igual a B por C, y esto es B por A igual a B por C, donde B es igual a A, ¿sí? Y aquí, en este caso, como son diferentes B y A, entonces no se cumple. Pero aquí A y A son iguales, por tanto sí se cumple. Conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? Cuando puedo hacer la operación en un sentido o en el otro. Sea una operación binaria definida para un conjunto S, se dice que la operación, cualquiera que sea, es conmutativa si cumple con lo siguiente: A por B es igual a B por A para toda A y B que pertenecen al conjunto. Lo mismo se expresa en forma de tablas, ¿sí?, en donde D por A
es igual a A por B, donde A es igual a A, y entonces me queda simplemente D. Para todo esto es conmutativo. A por B es igual a B por A, pero aquí tenemos un tercer elemento que es C, que es diferente de A, y por lo tanto entonces no sería conmutativa si tenemos una operación, por ejemplo, que en lugar de A por B sea C por A. Si fueran iguales, B y A, entonces sí se cumple la conmutatividad por aquí. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.